Soy Marín. En las selvas filipinas encontramos un horror que no debería existir. Si escuchas el llanto de un bebé, solo ignóralo, o podría suceder algo aterrador. El siguiente relato son extractos del diario de mi tío tatarabuelo, quien sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Guerra Filipino-Estadounidense. Al investigar sobre él, sus registros indican que fue dado de baja deshonrosamente del Cuerpo de Marines por embriaguez. Al leer estas entradas, creo entender por qué recurrió a la bebida durante su último año de servicio. Todavía recuerdo el llanto del bebé. Todavía recuerdo la imagen de la madre recorriendo el pueblo, con su hijo herido en brazos, pidiendo ayuda. El bebé estaba perdido, todos lo sabíamos, con un brazo arrancado por una bala y sangre derramándose por todas partes. Era un milagro que aún tuviera energía para llorar. El bebé era fuerte, debo reconocerlo, pero ninguna fuerza fue suficiente para salvarlo. La bala que lo alcanzó fue una bala perdida, disparada por un insurrecto desde la selva durante el primer ataque que realizaron desde nuestra llegada el día anterior. Ocurrió hoy temprano, al amanecer, mientras la mayoría de nosotros y los aldeanos aún dormíamos. Disparando sin control contra el pueblo, las descargas de los insurgentes no alcanzaron a nuestros piquetes, ni a los marines que dormíamos en las precarias chozas que hacían las veces de cuartel. Tuvimos suerte, pero el niño no. Momentos después de que su madre buscara ayuda en el pueblo, el llanto del bebé cesó. Lo siento por el pobre niño y su madre. Pero no se pudo hacer nada, simplemente tuvieron mala suerte. Mañana se celebrará un funeral y el capitán quería que algunos marines ayudáramos en la ceremonia. Esperaba demostrar a los aldeanos que estábamos de su lado y ganarnos su respeto participando en sus tradiciones. Sin embargo, la aldea sugirió que sería mejor que no asistiéramos al funeral. Le dijo al capitán que la madre y algunos de sus familiares estaban enojados con nosotros y nos culpaban de la muerte de su hijo. Cree que si no hubiéramos estado aquí en su aldea, los insurrectos nunca habrían atacado ni disparado la bala que mató a su hijo. El líder de la aldea temía que nuestra presencia en el funeral hubiera provocado algún tipo de pelea entre nosotros y la familia. Al oír esto, el capitán se frustró, pero cedió, no sin antes murmurar lo ingratos que eran los lugareños por la protección que les brindábamos contra los ladrones errantes. Hasta ahora parece que nuestra estancia aquí ha empezado mal. Anoche estaba en la selva cuando oí movimiento frente a mí. Justo detrás de unos arbustos había alguien. Inmediatamente apunté el rifle hacia donde provenía el ruido y disparé. Se suponía que no había nadie fuera del pueblo a esa hora, así que cualquier nativo que estuviera allí probablemente era un insurgente. Casi de inmediato, mi disparo alertó a los demás piquetes y a los marines que se encontraban en el pueblo. A mis espaldas, oí a oficiales y suboficiales despertar a los marines dormidos y ordenarles que regresaran a sus respectivos puestos. Al poco rato, oí a los sargentos llamarnos desde el piquete, ordenándonos que regresáramos a nuestras respectivas secciones. No tardé en regresar corriendo a la aldea para ocupar mi puesto de avanzada. Sin embargo, al regresar, noté que no salía fuego de la selva. Esto me indicó rápidamente que no se avecinaba ningún ataque. Por un momento temí haber causado una falsa alarma, pero sabía lo que oí. Había habido movimiento justo delante de mí. Sin embargo, esta insistencia no logró detener los comentarios molestos de los demás, que se quejaban de que los había despertado para nada. Pasamos el resto de la noche esperando con inquietud un ataque que nunca llegó. A pesar de la ausencia de un ataque insurgente, finalmente se demostró que tenía razón al afirmar que oí movimiento. La primera patrulla del día inspeccionó la zona hacia la que dije haber disparado y encontró un cuerpo. Sin embargo, no me enorgullece que mi bala haya dado en el blanco, porque a quien apunté era una mujer. Para ser más precisos, era la mujer que perdió a su bebé durante el ataque insurgente. Todos estábamos confundidos sobre por qué estaba fuera del pueblo esa noche. Para complicar aún más las cosas, más tarde se descubrió que había excavado la tumba de su hijo, dejándola vacía. Los oficiales especularon que la mujer planeaba reunirse con su esposo, un insurgente, y que trajo consigo a su hijo muerto para enterrarlo en las montañas.
no me convence del todo. Un amigo mío, que estaba en la patrulla que vio su cuerpo, me dijo que se cayó de una forma que parecía que regresaba al pueblo, no que se alejaba de él. También dijo que tenía la ropa y los pies embarrados, como si acabara de... Esto, sumado al hecho de que no pudieron encontrar el cadáver de su hijo cuando se cayó, me indica que fue a la montaña con el cuerpo de su hijo muerto y regresó sin él. No sé qué significa todo esto, pero me siento incómodo al pensarlo. La vida en la guarnición de esta aldea ha sido tranquila estos últimos días, comparada con la última aldea pesquera que nos asignaron proteger, donde nos atacaban casi a diario. Nuestra estancia aquí ha sido tranquila, sin ataques insurgentes desde nuestro primer encuentro. La mayoría de los chicos están contentos, pero a mí personalmente me parece extraño. Estas islas están llenas de nativos furiosos y salvajes que solo desean que nos vayamos. Así que encontrar un pequeño rincón en estas islas donde casualmente hay insurrectos pasivos me parece inapropiado. No soy el único que piensa que esto es extraño, ya que el capitán ha estado inquieto estos últimos días, preguntándose por qué los insurrectos han estado tan callados. Al principio pensó que el enemigo se estaba tomando su tiempo, prefiriendo observarnos a distancia para reunir fuerzas y trazar un plan antes de lanzar su ataque. Dice que una guarnición del ejército en otra isla se había alojado en una aldea que creían pacífica, pero una vez que bajaron la guardia, los insurrectos y los aldeanos se alzaron y los masacraron a todos. No quiere que nosotros, los marines, corramos la misma suerte. Así que aumentó la seguridad en nuestro pequeño puesto de avanzada, duplicando las patrullas alrededor del pueblo y asegurándose de que siempre hubiera 2 marines custodiando nuestros cuarteles por la noche. Sin embargo, nuestras patrullas por la selva circundante nos confundieron aún más, ya que parecían indicar que no había habido actividad insurgente reciente cerca de la aldea. Normalmente, se encontrarían huellas de exploradores insurrectos en las afueras de la aldea, pero aquí no había ninguna. Así que esto significa que los insurrectos de aquí eran más hábiles ocultando sus huellas o que simplemente no lo intentaban. Si era esto último, ¿por qué? No parecía que dejaran una de nuestras guarniciones sin ser molestada ni observada. El teniente Miller, uno de los oficiales de la compañía que buscaban gloria, cree que la falta de actividad insurgente revela la debilidad del enemigo en esta zona. Cree que los insurrectos a cargo de estas zonas son pocos, tienen pocas armas, padecen disentería, o ambas cosas a la vez. Por ello, cree que es el momento perfecto para atacar antes de que los insurgentes puedan resolver sus problemas. Se rumorea que sugirió al capitán enviar una expedición numerosa para buscar a los insurgentes camuflados y eliminarlos. No puedo decir que apruebe esta idea, pero es solo porque hay muchas probabilidades de que el capitán le encargue al teniente Miller una operación así. Siendo yo parte de su pelotón, eso significa que terminaría marchando por la selva calurosa y fangosa, en lo profundo del territorio de los insurrectos, rezando para que ninguno de estos salvajes nativos se escondiera tras la espesura apuntándome con un rifle. Patrullar las afueras de la aldea en la selva cercana ya era bastante complicado, pero dirigirse directamente a territorio enemigo sin duda conlleva un mayor riesgo. Preferiría quedarme aquí haciendo tareas domésticas, como observar a los aldeanos plantar arroz o inspeccionar sus barcos de pesca en busca de contrabando, que salir a cazar activamente a los insurrectos. Nuestro pelotón inició la marcha temprano, justo antes del amanecer. El teniente Miller, flanqueado por nuestro fiel explorador nativo y un aldeano a quien obligamos a guiarnos por los senderos de la selva, encabezó la marcha. El aldeano, quien se dice era hermano de uno de los insurrectos, marchó delante del teniente para asegurarse de que el enemigo dudara en disparar una descarga contra nuestro oficial. Nuestro objetivo era llegar a un arroyo, ubicado a pocos kilómetros del pueblo. Nuestro explorador nativo había obtenido información de uno de los aldeanos sobre la existencia de dicho arroyo y su posible uso por los insurrectos como fuente de agua en la selva. El teniente Miller esperaba explorar los alrededores del arroyo y localizar el campamento insurgente. Como era de esperar, la marcha fue difícil, con senderos estrechos y resbaladizos a lo largo del camino. La situación empeoró al salir el sol, ya que añadió un calor incómodo a nuestras ya laboriosas tareas. A las pocas horas de marcha,
Todos los marines tenían el uniforme empapado en sudor. Lo único bueno de la marcha fue que no nos acosaron los insurrectos. Hicimos un par de paradas rápidas por el camino, pero finalmente, alrededor del mediodía, llegamos al arroyo. Tras asegurarnos de que la zona estuviera despejada, hicimos otra parada rápida para reponer fuerzas y llenar nuestras cantimploras antes de comenzar la búsqueda del campamento insurgente. Divididos en 3 secciones, terminé en la que lideraba el propio teniente. Decidido a remontar el río, nos condujo por un terreno rocoso rodeado de una espesa selva. A cada paso, temía que los insurrectos nos tendieran una emboscada. Nos mantuvimos en silencio mientras avanzábamos, intentando escuchar a nuestro alrededor, mientras buscábamos cualquier señal del enemigo. No recuerdo cuánto tiempo nos llevó, pero finalmente encontramos algo. No fue lo que ninguno de nosotros esperaba. Junto al arroyo yacía un nativo, inmóvil y sin vida. Por lo que vi al principio, noté que su ropa estaba manchada de sangre. Nos acercamos con cautela, preguntándonos si se trataba de una emboscada. Sin embargo, tras unos minutos de silencio, el teniente Miller decidió acercarse al nativo tendido. Lo seguimos de cerca. Una vez que el teniente estuvo junto al cuerpo, un sargento nos dividió. Un grupo, liderado por él, se dispersó para formar un piquete alrededor de la zona, mientras que el otro grupo permaneció junto al teniente. El nativo caído era un insurgente, de eso no había duda. Al estar en lo profundo de la selva y con un revólver cerca, sabíamos que era nuestro enemigo. Pero la forma en que murió fue lo que despertó nuestra curiosidad. Estando junto al teniente Miller, vi que la ropa y la piel del nativo presentaban rasgaduras y arañazos, mientras que su estómago estaba destripado, con las entrañas masticadas y esparcidas por todas partes. Me pareció como si un animal salvaje con garras y dientes afilados lo hubiera atacado y hubiera empezado a abrirle el estómago y a devorar sus órganos internos. Era una escena espantosa, y tuve que hacer todo lo posible por mantener la compostura mientras permanecía allí de pie. Todos pensábamos que el insurrecto había sido atacado por un animal de la selva. No sabíamos qué animal era, pero temía ser su próxima víctima. Por un momento, recé brevemente, con la esperanza de que el animal que lo había atacado ya no tuviera hambre. Nos quedamos allí un rato, debatiendo entre nosotros qué tipo de animal podría haberle hecho eso al insurrecto, cuando el sargento que formaba la línea de piquetes llamó al teniente. «Señor, uno de mis hombres encontró el campamento enemigo», gritó. «Está justo detrás de los arbustos». Dicho esto, todos sacamos rápidamente nuestros rifles y nos dirigimos a toda velocidad hacia el sargento. Nos posicionamos tras un grueso muro de arbustos. Miramos entre las hojas y vimos una limpieza. En ese claro había un pequeño campamento, con chozas, algunas cajas y sacos dispersos, y, para nuestra sorpresa, insurrectos muertos. Avanzando con cautela y saliendo de entre los arbustos, entramos en el campamento enemigo y registramos el lugar. No había nadie allí, solo nosotros y los muertos. Al contar los cuerpos, vimos al menos 30 insurrectos, todos muertos. Al inspeccionar sus cadáveres, notamos que sufrieron la misma suerte que el insurrecto del arroyo. Al igual que él, su ropa y piel presentaban marcas de rasgaduras y arañazos, mientras que sus estómagos estaban desgarrados y sus entrañas devoradas. Esto nos asustó a todos, e incluso vi al normalmente imperturbable teniente Miller dar miradas preocupadas hacia el número de insurrectos muertos y destripados en el suelo de la jungla. Nada allí tenía sentido, y empezamos a cuestionarnos si era posible que un animal, o incluso un grupo de animales, hiciera algo así. Era evidente que estos hombres estaban armados, y que habían intentado defenderse de lo que se les había pegado, pues había casquillos vacíos esparcidos por el suelo. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, fueron masacrados. Inseguro con los pocos hombres que tenía allí, el teniente Miller ordenó a un marín que contactara a las otras 2 secciones y las reuniera con nosotros. Mientras tanto, el resto de los marines permanecimos en el campamento y tomamos posiciones defensivas por si otro grupo de insurrectos venía a retomar el campamento. Mientras vigilaba una sección del campamento, pude escuchar al teniente Miller y al sargento hablando detrás de mí.
¿De verdad crees que los animales hicieron esto?, preguntó el teniente. Bueno, señor, es la única respuesta posible, escuché responder al sargento. Me recuerda a un ataque de oso en casa. No digo que fuera un oso. Demonios, no estoy seguro de si hay osos aquí en esta isla maldita, pero es a eso a lo que me recuerda. Lo que el teniente iba a responder se vio repentinamente ahogado por el llanto escalofriante de un bebé. Al centrar mi atención en el llanto, enseguida me di cuenta de que provenía del trozo de selva que tenía delante. Instintivamente, levanté el rifle en esa dirección, pero detuve el fuego. Pronto, el teniente y el sargento se acercaron hasta quedar a mi lado, con la vista fija en la selva. Por un instante, todos guardamos silencio, escuchando el llanto del bebé. Sonaba cerca, probablemente a solo unos metros. Sin embargo, debido a la espesura de la selva, era imposible distinguir su origen. Muchas preguntas me asaltaron en ese momento. ¿Por qué había un bebé en lo profundo de la selva? ¿Estaba solo? ¿Era una trampa de los insurgentes? Estoy seguro de que el teniente se preguntaba lo mismo, mientras se tomaba su tiempo pensando cómo responder a la situación. No estoy seguro de qué le pasó por la cabeza, pero como era un personaje con ansias de gloria, probablemente pensó que sería bueno investigar el origen del llanto y, si encontraban al bebé, salvarlo. La imagen de nosotros, los marines, salvando a un bebé nativo de las garras de los insurrectos, favorecería nuestras relaciones con los aldeanos. Y el teniente probablemente pensó que el capitán lo elogiaría por tal éxito. Creo que eso era lo que pensaba el teniente cuando nos ordenó seguirlo, dejando solo a 3 marines en el claro para asegurarlo y esperar a los demás. El teniente abrió la marcha, abriéndose paso a empujones por la selva. Yo lo seguí de cerca, mientras que el resto de los chicos me seguían, y el sargento, al final de nuestra columna. Parecía no haber camino hacia el origen del llanto, así que el teniente se vio obligado a improvisar y cortar el follaje con un cuchillo bolo nativo que siempre llevaba consigo. Con el tiempo, el llanto se hizo cada vez más fuerte, animando aún más al teniente mientras se esforzaba más por abrirse paso por la jungla. Permaneciendo cerca de él, observando atentamente para asegurarme de que el terreno frente al teniente fuera seguro, no pude evitar notar algo mientras el llanto resonaba en mis oídos. El llanto me sonaba familiar. Sé que el llanto de los bebés suele sonar igual, pero este me sonaba tan familiar. Me recordó al llanto del bebé alcanzado por la bala de un insurgente, el que murió a principios de esta semana. Pensarlo me dio escalofríos. A medida que el llanto se acercaba, el teniente finalmente llegó a un terreno con banderas. Apartando unas hojas grandes, lanzó un grito de victoria y señaló hacia adelante. Mirando más allá, vi a un bebé en el suelo, acostado sobre una manta sucia, llorando. Sin embargo, al ver bien al niño, sentí que mi cuerpo se ponía rígido de miedo. Al bebé le faltaba casi todo el brazo. Parecía como si le hubieran arrancado el resto del brazo o le hubieran disparado. Una mezcla de pánico y miedo me invadió en ese momento. Por ridículo que pareciera, pensé que era el bebé que habían asesinado en la aldea. Pero era imposible. Ese bebé estaba muerto. Entonces, ¿quién era ese bebé que teníamos justo delante? ¿Quién era ese bebé que se parecía tanto a él? Tras inspeccionar la zona para asegurarse de que fuera segura, el teniente se arrodilló lentamente y se preparó para recoger al bebé. De pie, justo detrás de él, apreté firmemente mi rifle, sintiendo una sensación de inquietud. Al ver al teniente girarse hacia mí, vi al bebé acunado en sus brazos mientras nos ordenaba regresar al claro. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar un paso al frente y guiarnos de nuevo, el bebé empezó a pelarse. Ante mis ojos, la piel del bebé empezó a desprenderse como una serpiente. Con los ojos abiertos de miedo, la observé fijamente mientras la piel se separaba para revelar una segunda capa debajo, cubierta de arrugas. En ese momento, el teniente notó mi reacción y miró al bebé, sorprendido por lo que vio. En respuesta, casi lo dejó caer, pero el bebé se movió rápidamente, pues su único brazo completo lo agarró repentinamente por el cuello. El agarre debió ser fuerte, porque pude oír al teniente comenzar a estrangularlo.
Perdiendo el aire, cayó al suelo, mientras intentaba desesperadamente quitárselo de encima. Tras sobreponerme a la sorpresa inicial, me acerqué al teniente y, tras soltar el rifle, intenté jalar al bebé, que se aferraba con fuerza a su cuello. Sin embargo, mis manos solo lograron sujetar su piel desprendida. Al jalar, terminé arrancando su piel exterior, retirándola por completo y dejando al descubierto lo que había debajo. No era un bebé, era un monstruo. Tras la piel de un niño inocente se escondía una criatura que solo podía describir como una bestia arrugada, de piel seca, orejas puntiagudas, ojos inyectados en sangre y piernas desproporcionadas. Era fea y pequeña. Sin embargo, aunque su tamaño era el de un bebé, sus manos tenían largas garras, mientras que su boca tenía dientes afilados como una bayoneta. Parecía mortal, y lo demostró rápidamente cuando desgarró el cuello del teniente con sus dientes. Enloquecido, usó sus dientes y garras para destrozar al teniente, ya que éste era incapaz de defenderse. Pronto dejó de forcejear, pero la criatura continuó desgarrando su cuerpo, desviando su atención del cuello hacia su estómago, que desgarró con facilidad. Retrocediendo rápidamente, pronto me di cuenta de que los demás chicos apuntaban a la criatura con sus rifles. Pero ninguno disparó. Incluso el sargento se quedó allí parado, incapaz de dar órdenes. No sé si fue por la conmoción de lo que vieron o por el miedo a golpear al teniente antes mientras forcejeaba, pero fuera lo que fuera, ninguno disparó y ahora el teniente estaba muerto, su cuerpo siendo consumido por una criatura de pesadilla. Nos quedamos allí sin saber qué hacer, mientras el sonido de la criatura gruñendo y desgarrando la carne resonaba en la jungla. Por un momento permaneció así. Entonces, el llanto de bebés estalló sobre nosotros. Al mirar hacia los árboles, vi una docena de esas terribles criaturas colgadas de las ramas, mirándonos con ojos hambrientos e inyectados en sangre. Lo que ocurrió después fue rapidísimo, y recuerdo que grité mientras las criaturas nos saltaban encima y caían encima de muchos chicos. No sé cómo tuve suerte, pero logré evitar que una me cayera encima. En cambio, cayó con fuerza al suelo. Antes de que pudiera recuperarse, le di una fuerte patada, enviándola hacia un árbol cercano. Mirando a mi alrededor, vi hombres luchando por su vida, luchando por defenderse de las criaturas que los arañaban y roían. Recordando lo que le pasó al teniente y dándome cuenta de que no había forma de librarse de esa criatura una vez que te atacaba, decidí no quedarme más. Salí corriendo, haciendo todo lo posible por seguir el camino que habíamos trazado, mientras retrocedía lo más rápido posible hacia el claro. Tras mí, oía los gritos torturados de los hombres, mezclados con los gruñidos infernales de aquellas criaturas demoníacas. No recuerdo cuánto tiempo corrí y di tumbos por la selva, pero finalmente llegué al claro. Para mi alivio, el resto del pelotón ya estaba allí. Rostros conocidos me saludaron y me preguntaron dónde estaban el teniente y el resto de mi sección, pero no pude responder. En cambio, el agotamiento me venció y me desplomé. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de vuelta en el pueblo, dentro de una de las cabañas que usábamos como hospital de campaña. Ahora estaba a salvo. Más tarde supe que, de todos los hombres de mi sección, fui el único que sobrevivió. El capitán me preguntó qué había pasado y le conté lo que recordaba, pero me miró con extrañeza y supe que no me creía. No puedo culparlo. Yo tampoco habría creído mi historia si no la hubiera visto con mis propios ojos. Me quedan pocos amigos aquí. La mayoría cree que he perdido la cabeza por el encuentro. Se dice en la compañía que muchos creen que el teniente y el resto de mi sección fueron emboscados por insurrectos y masacrados brutalmente por ellos, en un intento de enviarnos un mensaje horrible. Por lo que he oído, pronto me enviarán fuera de aquí. Yo, Johnny, uno de los pocos amigos que me quedan en la compañía, digo que el capitán me ha dado por no apto para el combate. Probablemente me acaben enviando a la guarnición de Cavite, donde hay mucho más tranquilidad. Por mucho que odie dejar atrás mi unidad, estoy feliz de alejarme de este lugar y de los horrores que contiene dentro de sus selvas.